Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión donde tendremos que sustentar nuestros trabajos finales. Bien, quería preguntarles si tuvieron la oportunidad de revisar las sustentaciones de los otros compañeros. Yo se las dejé plasmadas desde el día de ayer en la tarde en Moodle. ¿Sí? ¿La pudieron revisar? Sí, señor. Ok, Héctor. Sí, profe, sí, señor. Bien. En el caso de, bueno, de Héctor y Juan Alonso, ya tengo aquí los documentos de su respectiva entrega. En el caso del otro grupo, que es el de Juan Pablo, Sebastián y Julián, me preocupa que solo vi un documento. Profe, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Profe, sí es que, pues, digamos que solo se logró subir el documento de plan escrito el día El plan miércoles, escrito. Sí. sí, pero el día de ayer, pues, ya se terminó de complementar con el plan gráfico y la presentación en diapositivas. Ok, pero recuerden que la entrega era para el día miércoles, ¿no? Sí, claro que sí, profe. Pues ahí ya, pues, tendremos que someternos pues, a las indicaciones que nos diga usted, profe. Listo. Bueno, entonces, vamos con el trabajo de Héctor y Juan Alonso. Por favor, proyectan en pantalla, activan sus cámaras y empiezan su sustentación. Recuerden que tienen 20 minutos. Listo, profe, sí, señor. ¿Listo? Comparta pantalla, Alonso. Ya un momento. Bien, listo, adelante, muchachos. Listo, profe. Buenos días, compañeros. Pues mi grupo está conformado por Héctor Cotasi, quien les habla Alonso Cárdenas. Entonces nosotros este trabajo lo hicimos con base al patinaje, velocidad. Entonces dentro de este trabajo, pues escogimos la categoría de 12 a 16 años. El género, pues masculino y femenino. Eh, el entrenamiento pues que vamos a realizar son de 3 días, que es martes, jueves y sábado. Eh, cada, cada día de entrenamiento es de 2 horas y la modalidad es de 100 metros. El deporte de patinaje de velocidad se asemeja tanto como el ciclismo, como el atletismo, como natación, debido a su nivel de intensidad y sus distancias. En tema de distancias, pues hablamos de 100 metros, y 200 metros, 500 metros y 1000 metros, puede llegar hasta los 10.000 metros. Entonces, este deporte hace que sea de forma cíclica, requiere pues también de sus implementos, tanto de seguridad como de un patín de línea. Exigentemente tiene que ser de línea y no un patín de 4 ruedas. Este deporte, dependiendo de la distancia, se requiere de nivel técnico y de la maestría técnica para poder seguir con el forma cíclica y no romper
el ciclo por la aparición de fatiga. Siguiente. En las características cualitativas, pues es un tipo dinámico, pues donde va relacionado también pues un proceso de alternancia donde se puede ver como una contracción y una relajación del músculo, eh, pues cuando el patinador ejecuta pues un movimiento. Eh, También en su tipo de figurativo, pues se puede observar detalladamente un desarrollo de superficial y la coordinación global que se puede observar. Eh, También el tercero, pues es un tipo evolutivo, pues donde estudia la actitud y la concentración durante un entrenamiento o competencia del deportista o del patinador. Pues lo mencionado es como un análisis característico cualitativo, pues que sirve y que nos indica la calidad y la coordinación para que el deportista o patinador pueda ejecutar. Como venía hablando del movimiento cíclico, pues en el patinaje es necesario repetir estos gestos técnicos para su recorrido. Como lo mencionaba, como en el patinaje se requiere de alto nivel de esfuerzo y maestría técnica, dependiendo del deportista, pues este ciclo y esta técnica se verá afectado siempre y cuando esté la aparición de la fatiga. Entonces, el movimiento cíclico en ese momento puede estar variando. Entonces, el esfuerzo físico del deportista y este rendimiento tiene que ser un rendimiento óptimo dependiendo de la distancia que se requiera eh, recorrer. Puede ser de 100 metros a 1000 metros, 10.000 metros. Siguiente. Eh, pues también es un deporte que requiere pues de una preparación física y psicológica. También pues es un deporte aeróbico, pues que necesita también un ritmo constante de oxígeno. También se necesita de una alta demanda anaeróbica en el deporte. Se puede también observar como la fuerza, la habilidad y más que todo la resistencia. Tiene que ser un mismo acondicionamiento físico para avanzar más rápido, y también es importante en qué momento utilizar la estrategia dentro de la pista para llegar de primero, más que todo en las competencias. Entonces, como punto de partida, iniciamos con la distribución de carga, donde lo realizamos de 6 meses. Pues cada mes tiene su porcentaje de intensidad. Eh, Llevamos como un entrenamiento, irlo aumentando para el día de la competencia. Eh, ¿Cómo llegamos hasta el 100%? Pues cada mes se tiene que tener como un aumento físico y aeróbico, donde ese 100% es un mes antes de la competencia, es donde realizamos una mejor preparación física para los deportistas. El mes de la competencia, pues le bajamos con un 5% para que el deportista pueda tener un buen reposo y no participe pues de una manera fatigada o cansada. Entonces lo que hicimos fue aquí el volumen total de patinadores de velocidad de temporada anterior, pues lo hicimos de 1000 metros y pues le sacamos un porcentaje que dio 200 metros. Entonces dado eso daba 1200 metros. Entonces, como ven observar, cada mes tiene su porcentaje de intensidad y hicimos una sumatoria de los porcentajes. Entonces, en la sumatoria de los porcentajes lo dividimos por 1200 metros, que daba un total de
37 metros. Entonces lo distribuimos por cada semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Distribuimos. Y lo dividimos por el volumen de 5. Juan Alonso, la idea es que pues yo no los interrumpiera, pero ahí me surge una, de pronto para aclarar. Estás hablando de la distribución del volumen en distancia, ¿cierto? En metros. Sí, señor, es en metros. En metros, que es distancia. ¿Listo? Sí. Esa es la medida. Me hablaste de porcentaje de intensidad. ¿Dónde está eso? Es el porcentaje que está abajo de cada mes, profe. Enero 65, febrero 80, marzo 95, abril 100%. Ese es el porcentaje de intensidad ¿La intensidad de qué? de carga. Será el 100%, en vez de nosotros, el precompetitivo lo tenemos al 100% de intensidad. Muchachos, ahí, intensidad de carga. A ver, vamos a aclarar aquí unas cosas porque lo importante de este ejercicio es que ustedes aprendan y que sepan lo que están hablando. Si ustedes me dicen a mí intensidad de carga, ¿qué es eso, Héctor? Pues es el nivel de intensidad que nosotros vamos a realizar. Lo hablamos como, lo tomamos como intensidad por porcentaje. No quisimos hablar como intensidad moderada, suave, alta, sino que intensidad al 100%, intensidad al 5%. Es que ahí es donde nos estamos enredando. ¿Por qué? Porque no tenemos claros los conceptos. Estamos hablando de componentes de la carga, ¿listo? El volumen de la carga, ¿cuál es el volumen? En metros, 1000 metros, 1200 En metros, se metros. puede medir en metros, en distancia, en peso, en repeticiones, en series, ¿bien? Es cuantitativo, ¿bien? Ese es el volumen. La intensidad, ¿cuál es la definición de intensidad? ¿Qué es la intensidad, Héctor y Juan? En la parte sería cualitativa la intensidad. Muy bien. Si es cualitativa, ¿por qué la ponemos en porcentaje? Sí, profe, vale. No, lo tomamos ¿Saben un ejemplo qué que no habíamos, yo me guié por un ejemplo en que ha hecho que nosotros podíamos tomar la intensidades, digamos, en manera como quisiéramos. Pues el tema de las barras, intensidades, si podemos tomarlo de moderada, alta, moderada, o puede ser intensidad al 5, intensidad al 10. Entonces Sí, nosotros pero entonces, ¿qué digamos, pasa, Héctor? Entonces ustedes la pueden manejar, sí, libremente, pero ustedes deben saberla explicar. Entonces no podemos ponerla ahí porque, ¿qué pasa? Aquí en este ejemplo hay una distribución de la carga que es el volumen. sí, señor. Por otro lado debe ir la intensidad, por otro lado. Entonces ustedes aquí se enredaron porque esos porcentajes que lo hicimos en el ejemplo era del volumen, o sea, 100% de volumen de trabajo, 95% de volumen de... Ahí no hablamos nunca de intensidad, porque Vale. la intensidad iría en otra parte. La intensidad es el grado de esfuerzo con el que se realiza la actividad del ejercicio. Por eso puede ser bajo, moderado, medio, alto, submáximo, etcétera. Que tú puedas decir, bueno, hago una pequeña escala o una tabulación o unas convenciones donde digo de 20 a 30 va a ser baja. ¿Sí? Entonces yo le estoy dando simplemente como para tenerlo de referencia, pero debo tener esa parte declarada. ¿Dónde está ese rango para yo saber que estoy trabajando al 30, al 40%? Otra forma de trabajar, dependiendo de la capacidad física, es a través de la frecuencia cardíaca. Entonces, si está en un rango de 100 a 110 pulsaciones, es baja. Si está de 130 a 150, es media, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes le pueden dar. Pero yo les recomiendo, para que no se compliquen la vida, para que sepan explicar y transmitir una idea, simplemente si van a hablar de intensidad, bueno, ¿cuándo se va a manejar baja, media, baja? Porque es que no es solo poner baja, media y alta, no, usted puede ponerle media, baja, que está en ese rango entre media y baja, sí, o sea, puede estar baja, media, media alta, alta. Bien, eso dependiendo de qué es lo que ustedes quieren transmitir y que ustedes puedan indicar de pronto cuando queremos utilizar alguna gráfica y decir, bueno, ¿cómo se mantuvo el volumen? Aquí de pronto con estos datos podemos ver el tema del volumen, cómo se trabajó mes a mes y semana a semana. Entonces, en otra barra iría
cómo sería la intensidad. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar esa intensidad de los ejercicios, de los contenidos, cómo los voy a desarrollar en mi mesociclo o en mi macrociclo? Aquí el tema es que ustedes quisieron distribuir, me parece válido, el volumen de trabajo desde el macro y llevarlo al meso. Entonces, pasemos al mesociclo de ustedes, por favor. Sí, el otro. Tuve que intervenir para hacer esta aclaración, porque Sí, pues señor. lo que les digo, la idea es que ustedes tengan claros los conceptos y sepan hablar y expresarse con la terminología adecuada de lo que están hablando. Continúen, por favor. Vale, profe, entonces hablamos del mes de abril, que es el mes del precompetitivo. La intensidad va a ser pues, alta, aquí en este caso pues habíamos colocado el 100%. El volumen en metros del mes serán 237. Aquí colocamos las fechas del 5 al 30 de abril. El mesociclo precompetitivo con 4 microciclos, 1 ajustes, 2 precompetitivo y 1 recuperador. Son 3 sesiones por semana. Encontramos aquí el volumen por semana en metros. De la primera semana, 59,25 metros. Segunda semana, 79. Tercera semana, 98,75. Y en el recuperador, 59,25. Son 3 sesiones. Aquí tomamos el volumen por sesiones. Y trabajaremos de las diferentes fases de recorrido. En la primera semana, el fase de desplazamiento y el empuje, acompañado con la velocidad de reacción, el ritmo del equilibrio y la técnica. Para la segunda semana estaríamos nosotros en el precompetitivo, trabajando en el fase de desplazamiento, fase de recuperación, la velocidad de desplazamiento, acompañado con el ritmo del equilibrio, la resistencia y actividades modelaje a la competencia. En el siguiente precompetitivo trabajaremos las 3 fases del recorrido con la velocidad de reacción acompañados con las capacidades coordinativas y también trabajamos actividades que son referentes modelo a la competencia. En el recuperador ya estaríamos trabajando en la fase de desplazamiento y recuperación acompañados con las capacidades coordinativas y resistencias. Siguiente vez. Pues en el macrociclo es donde se trabaja pues las 4 semanas que equivalen a un mes. Pues cada día vamos a trabajar diferentes capacidades. Cada semana cumple con un objetivo, un total de 6 horas por semana, ya que cada día se trabaja pues por 2 horas. ¿Puede poner lupa, por favor? Ya un momento. Bien, aquí trabajamos los módulos. El objetivo del módulo en general es preparar a los deportistas para la competencia por medio de diferentes actividades que involucren el modelaje de la competencia. El objetivo del primer módulo es trabajar la resistencia anaeróbica con actividades que involucren la fase del patinaje, sus técnicas y su coordinación. Será una semana, en tres sesiones esta semana, sus fechas de 5, 7 y 9 de abril, 2 horas de entrenamiento por sesión y en total serán 6 sesiones, 6 horas de entrenamiento. En esta semana no realizaremos ninguna competencia. Trabajamos la fase de desplazamiento, el empuje, la velocidad de reacción, la coordinación, la técnica y la resistencia. Para el módulo número 2, encontramos el objetivo realizar actividades con modelaje a la competencia, perfeccionando las fases de recorrido. Es una semana, que el número de sesiones son 3, sus fechas es de 7, 14 y 16 de abril, son 2 horas de entrenamiento, se realizará una competencia y el tiempo total de sesiones son 6 horas. De los contenidos principales del módulo es la fase de desplazamiento, bájale un toque, Lorenzo. La fase de desplazamiento, la recuperación, la velocidad de desplazamiento, la coordinación, la resistencia y la competencia. Para el módulo número 3, como objetivo es realizar actividades físicas para el desplazamiento y coordinación para la competencia. Número de semana 1, 3 sesiones, sus fechas 21, 23 y 25 de abril, 2 horas de entrenamiento, se realizará una competencia y total de tiempo en sesiones son 6 horas. El contenido del módulo será en el fase de empuje, el fase de desplazamiento y recuperación, la velocidad de reacción, la coordinación y la competencia. Para el número 3,
Módulo 4, disculpe, aumentar el descanso activo trabajando una menor intensidad con actividades coordinativas para la competencia. Entonces, en una semana se realizarán 3 sesiones. Son 26, 28 y 30 de abril, esos días, 2 horas de entrenamiento. No se realizará competencia en esta semana y el tiempo total de sesiones en 6. Los contenidos principales, pues, el fase de desplazamiento, la recuperación, el equilibrio, la técnica, la diferenciación y la resistencia. Lupa. Tenemos nuestra primera sesión número 37, con tema del fase de desplazamiento y empuje, de edades de 12 a 16 años, son 10 deportistas. El objetivo es perfeccionar las fases de recorrido para la preparación del deportista antes de la competencia. Realizamos el calentamiento, el movimiento articular, estiramiento y flexibilidad, y tener en cuenta que el inicial se debe realizar sin patín. El calentamiento tiene que ser con juegos recreativos, totalmente dinámico. Y ya en la parte inicial, esto dura 30 minutos. En la parte central ya trabajaríamos con el patín y también trabajaríamos la técnica de recorrido. Podemos llevar el patín sin impacto, acompañar con acompañamiento del movimiento de los brazos, de las extremidades superiores, con un volumen de 7 vueltas, intensidad moderada, una densidad de 15 minutos. También se debe realizar un arranque de potencia, un volumen de 20 repeticiones, una intensidad moderada, en una densidad de 15 minutos, y realizamos el máximo impulso al movimiento, que es un volumen de 200 metros. Eso de moderada alta, realizado en 40 minutos. Un tiempo total de 60 minutos para la parte central. Ya al final de la calma, la vuelta a la calma, es la recuperación, la rehabilitación, y pues se tomará un descanso de 5 minutos. Se realizarán ejercicios de relajación muscular, de movimiento articular, y pues una charla y evaluación de la sesión de entrenamiento para cada deportista. Esto totalmente en 30 minutos. Para nuestra siguiente sesión, pues hablamos de coordinación y técnica como tema. El objetivo es perfeccionar las fases de recorrido para la preparación del deportista antes de la competencia. En el inicial, recordar que se debe realizar sin patín, tiene que ser con juegos recreativos, estamos hablando de niños, una duración de 30 minutos. En la parte central, realizamos actividades de zigzags con el movimiento de carrito, también actividades que requieren de la diferenciación en recta y curva. En este caso no realizamos competencia, realizamos los... ¿Sí, señor? Héctor, ¿les queda mucho para finalizar su sustentación? Profe, Profe, pues ya solo nos queda tenemos las las sesiones, y ya. ¿Cuántas sesiones? 6 sesiones. Pero no las vamos a ver todas, ¿no? No, pues pusimos las 6, pues porque... Estamos viendo las estructuras, vale. Es que ya llegaron a los 20 minutos. Entonces, Ah, listo, para que profe. lo tengan en cuenta. Adelante un poco, vale, Alonso. Ya. Entonces estas son las 2 sesiones, son la tercera sesión, así que pues Alonso exponga las 2 últimas sesiones. Y No, no, Las- no. Tranquilos. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo un poco más dinámico. Entonces, ya... Ah, bueno, pero no tenemos conclusiones. no, profe, nosotros en este caso no realizamos conclusiones. Pero no lo hicieron aquí en la presentación y en No, el plan escrito tampoco. No, profe, la verdad sí, se nos pasó esa parte. nos pasó. Recuerden los pasos metodológicos. Después del plan gráfico vendría conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Ahí tenemos una falla entonces porque nos pasamos dos pasos metodológicos. Bien, abre el plan gráfico, Juan Alonso. El Excel. El Excel, correcto. El Excel. No, pero no lo abras en la presentación, sino el Excel, el que ustedes hicieron. Sí, profe, ya un momento lo busco. Tranquilo.
Por favor, el otro grupo para su sustentación, vayan también ya preparando su material para proyectarlo. Es que la idea de crear esa presentación era sacar lo más relevante de ese plan escrito, plan gráfico y plasmarlo y poderlo sustentar. Era como un material de apoyo para ustedes irlo sustentando. Pero eso no quería decir que ustedes no pudieran abrir el Excel, porque ahí es donde está todo el mesociclo como tal. Bueno, esta parte del meso, del macro ya lo vimos. Ve al meso. No, eso no es. No es. No me acuerdo dónde fue que lo tocaría desde la forma. ¿Lo encontró? ¿Lo Sí. comparto yo? Ah, vale. No, aquí ya lo tengo. Listo, profe. Bien, ese sería el macro. Ve al meso. El macro. Meso. El meso. El meso. Bien, Ahí. acércalo ahí un poco, el zoom. Listo, un poco, listo. Entonces tenemos ahí 4 microciclos, uno de ajuste, 2 precompetitivos. Y un recuperador. Y un recuperador. Ajuste o carga, bien. Hay 2 cosas que me llaman la atención. La primera, ¿cuál es? Bueno, el tema de la distribución. Supongo que en ese precompetitivo tienen como alguna modelación de competencia, algún fogueo, algún amistoso, algo así, ¿sí? Sí, ¿O señor. no? Sí, señor. Competencia interna. Por eso supongo que lo denominaron o utilizaron la denominación de precompetitivo. Sí, Ahora, en la distribución del volumen por sesión, dice que el volumen por semana es en la primera, ¿no? 59,25 metros. Sí, señor. Ok. Metros. Para la semana. Y ustedes me dicen que hay 3 Sesiones. frecuencias o 3 sesiones a la semana. Sí, señor. Me llama la atención que en la primera sesión van a trabajar 21,6 metros. ¿Aquí a qué los voy a llevar? A que lleguen a esa conclusión ustedes mismos, a esa reflexión y decir, bueno, 21 metros, ¿ese es un metraje a trabajar? ¿Cuántos 21 metros? 21 metros yo los camino. Sí, Son 20, 21 pasos largos. Y con el tema del patín, pues sería más. Pero nosotros, yo también tenía ese pensamiento. Sí, profe, yo también. Yo decía, bueno, si son 1000 metros, que son el total de recorrido, para esta semana, digamos, en una sesión solo 21,6 metros. Vamos a yo voy allá. Sí, exacto, como Fíjense, que no encaja ese número. Héctor y Juan Alonso no se sientan presionados o el profe nos está... No. Solo les estoy llevando para que ustedes mismos se den cuenta y digan, venga, si yo lo hice, no, tengo que ponerle coherencia y decir, listo, 21 metros, terminó los 21 metros y se acabó la sesión. O sea, ¿cuánto duró esa sesión? Porque ahí Sí. ustedes me hablan de un tiempo de sesión que de 2 horas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dónde está eso ahí? Creo que ahí no está, creo que está en la siguiente, en el micro. Pasa el microciclo. A los módulos, Alonso. Mira, ahí, por ahí acércalo y ahí hay una parte que dice 2 horas. Entonces yo estaba relacionando y decía, 21 metros en 2 horas, no, los 21 metros posiblemente en el calentamiento y yo creo que hasta más. Es que no sé si nosotros lo realizamos la distribución de sesiones con el mismo ejemplo de distribución de la carga. Pues en ese caso, sí, porque yo sí decía, pero es que no entiendo por qué tan poquitos Listo, Héctor. metros. Fíjense que yo lo estoy, señor Juan. Una duda, digamos la coma, o sea, sin la coma serían 216 metros, pues que nosotros, de pronto el error de nosotros fue que lo hicimos con coma. A ver, vamos a ir a ver, vamos entonces al macro. ¿Cuánto fue el volumen del macro? Para poder identificar.
1000 metros. 1000. No, no, ¿sabes por qué te digo que la coma no tiene nada que ver, Juan Alonso? Y no tiene Porque nada de que esos 1000 metros estamos hablando de una sesión, y en una sesión no puede trabajar 200 y pico de metros, porque no tendría relación. Mm, De pronto para un mesociclo puede ser, pero para una sesión, ¿sí, sí me entiendes la relación, Juan? sí, señor. Ok, Sí, profe, es listo. que esta duda que usted tiene, eso es lo que me tiene en rayo. Y le decía, pero no entiendo por Miren, qué muchachos, tranquilos, tantos metros. tranquilos. Yo estoy contento por el ejercicio. ¿En qué sentido? En que esto era lo que yo quisiera que ustedes hicieran. O sea, de cierto modo que ustedes se mataran la cabeza diciendo, venga, ¿cómo se hace esto? O sea, esto para mí es muy valioso. ¿Por qué? Porque es la primera planificación que ustedes empiezan a diseñar. Seguramente va a tener muchos errores, pero seguramente también tuvieron muchas cosas en cuenta para aprender y que seguramente la van a tener de aquí en adelante. Si Sí, ustedes profe. posiblemente encuentren un... Con esto les voy a decir todo, no van a desaprobar, o sea, no van a perder, ¿listo? Vamos a ver cuánto va a ser la valoración cuantitativa, porque les tengo que asignar una valoración cuantitativa, pero para mí no van a perder, porque yo lo que voy a evaluar es primero el proceso o ese seguimiento, el que ustedes, no es lo mismo la persona que hay que hacer un macrociclo, no, no hago nada, bueno, está bien, no quiso hacer nada, no se quiso esforzar, pues cero, no hay problema. Pero la persona que, venga, voy a trabajarlo, voy a intentar hacerlo. Yo no les voy a evaluar trabajos perfectos, porque aquí nadie es perfecto. Seguramente si yo me pongo a planificar también voy a tener algunos errores, porque ese es el tema de la planificación. La planificación debe ser flexible y debemos llevarlo a la práctica para poder saber, bueno, yo estoy poniendo un metraje de 200 metros, voy a llevarlo a la práctica realmente. Por eso yo les decía, cuando salgan del ejemplo, traten de hacerlo lo más real posible. Entonces yo les dije, indaguen yo les envié un material, ¿cierto? Sí, señor. Para que lo revisaran. Y les dije, creo que Juan Alonso es el que está en una escuela de patinaje. Les Sí, dije, hablen con un profesional, con un profe que ya tenga experiencia en competencias, más o menos cuánto es el kilometraje o el metraje de distancia a trabajar en un patinador, dependiendo la edad. ¿La edad que ustedes plantean cuál es? 12 a 16 años, profe. 12 a 12 a 16. 16. Fíjense que es un rango bien amplio, ¿no? Se supone que los que estén más cerca a los 16 años van a realizar mayor metraje que los que están más abajo, Sí, señor. ¿sí? ¿Hicieron ese ejercicio? ¿Les dieron más o menos cuánto era el metraje? Profe, pues la vez que yo iba a preguntar, el profesor no fue, y pues él es el encargado de Bueno, esa pero población. ahí faltó esa parte, porque ¿qué pasa? Como el ejemplo lo hicimos sobre 1000 metros, para mí 1000 metros es muy poquito. ¿Y por qué les voy a decir eso? Yo pensaba lo contrario, profe. 10.000 metros para estos niños debe ser mucho, decía yo. Pero es que, Héctor, acuérdate que estamos hablando de un macrociclo. Sí, O señor. sea, es una 6 preparación de meses. varios meses. Entonces 1000 metros, a ver, yo no soy experto en patinaje, pero me atrevo a decir que 1000 metros pueden llegar a trabajarlo en un mes. En un mes, Sí. ¿sí? Fíjense el ejemplo que hicimos en clase del fondista de atletismo. Trabajaba sobre los 3000 kilómetros, que sería los 1000 metros de ustedes, Sí, más o menos vendría siendo un kilómetro, sí, señor. ¿sí? Y este fondista hablaba de 3600 kilómetros. ¿Por qué? Porque es que es una preparación anual, o sea, muchos meses, muchas sesiones de trabajo. Profe, Entonces, por a ejemplo, veces, ahí señor, había una modalidad de 10.000 metros y pues nosotros no lo pusimos porque dijimos, no, eso es mucho como para un niño de 12 a 16 imagínate, años. ahí estás dando otro ejemplo. Hace pocos días terminó el campeonato mundial aquí en Ibagué de patinaje, ¿no? Y los Sí, 10.000 metros es una competencia. O sea, que ¿cuánto kilometraje creen ustedes que tienen que hacer esos deportistas para poder cumplir esos 10.000 metros? En pero su bastante. macrociclo. Seguramente en el mesociclo, en el macrociclo de ellos, las cantidades son abrumadoras, porque es que ellos, la competencia son 10.000 metros. Seguramente deben haber sesiones donde ellos trabajen lo más similar a la competencia.
o sea, donde trabajen 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 metros en una sesión. Entonces, ¿cuánto van a trabajar al mes? ¿Listo? Ahí les dejo esa reflexión. A veces no piensen que, no, por ejemplo, como decía Héctor, 1.000, no, es que me parece mucho. No, no lo veamos desde el punto de vista de la cantidad, sino pongámosle, analicemos, venga, pero 1.000 metros, pero es que 1.000 metros, 1 kilómetro lo camino yo en un día. ¿En qué? 1 hora y media, depende del ritmo de la caminata. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ese análisis? Sí, señor, por Sí, supuesto. señor. Entonces, digamos que lo que les faltó a ustedes fue haber buscado, listo, como no se pudo con el profesor, yo creo que en algún momento les hice el comentario que hablaran de pronto con el profe del programa que da patinaje, que es Wilson Arroyo. No, profe. No, incluso él nos da clase también, investigación. Vea, le hubiesen podido pedir una ayuda, que él les hubiese dicho, y seguramente Wilson les hubiese indicado de pronto un artículo donde usted, más o menos, ¿cuál era la relación? Buscar en ese rango de edad, puede ser de los 15 años, 14 años, más o menos cuánto metraje trabajan. Entonces ahí de pronto, seguramente hay investigaciones donde dice, semanal trabajan 15.000 metros, no sé, estoy dando un número. Entonces ustedes ya van a analizar, vea, en una semana trabajan tanto, quiere decir que si le sumamos 4 semanas, ya serían 60.000 metros. Si en un mes yo trabajo 60.000 metros, ¿cuánto va a ser el valor de trabajar en un año? Exacto. ¿Sí? Tratar de extraerlo lo más real posible. Yo los entiendo, sean sinceros, ¿alguna vez habían hecho una planificación? Yo quería hablarle de eso, profe, porque lo que es a iniciar de semestre a este momento, la diferencia es inmensa. Yo, Sí. digamos que al inicio fue un poco, bueno, las capacidades físicas, listo, no va aprendiendo, pero uno poco a poco va entendiendo como unos vacíos que tiene uno en el conocimiento. Uno dice, bueno, es verdad, esto es potencia, la velocidad de reacción no es potencia. Entonces uno empieza como a comparar, a corregir unos errores internos que uno tiene. Y el tema de las planificaciones, tenía razón, digamos que nosotros nos estancamos en un solo manual, que ya es con el manual del profesor Mario, y digamos que uno coge y se pega ese manual y uno no como que pierde importancia en indagar otro tipo de formatos, otro tipo de sesiones, de planificaciones. Entonces, yo no sabía cómo hacer un macrociclo, eso sí, no tenía ni idea, y un mesociclo, que se me hizo como más fácil el mesociclo que el macrociclo, pero sí es como más, se siente como una satisfacción, profe, como listo, ya aprendí esto, ya tengo cómo defenderme en entrenamiento 3. Listo, te cuento que, o sea, si continúas el proceso en entrenamiento 3, que yo también lo doy, yo estoy dando toda la línea, en entrenamiento 3 el trabajo final es un mesociclo, pero con planificación contemporánea. Entonces ya lo tradicional lo dejamos a un lado, sino nos vamos a los modelos más nuevos. ATR, modelos microciclo estructurado, periodización táctica, dependiendo del deporte. ¿Listo? Sí. La idea es darle las bases a ustedes, pero todo es un proceso porque empezamos viendo todos los modelos, ¿bien? La idea es darle a ustedes esas herramientas y esas bases para que lo puedan aplicar y lo implementen. No solo buscando de pronto una nota o pasar con el profe Sarasa, sino aprender. Venga, por lo menos tengo un punto de partida, sé cómo se hace, sé cómo distribuir un volumen. Ya estoy seguro que van a tener en cuenta a la hora de hablar de intensidad, van a decir, espere porque el profe nos enseñó que la intensidad se maneja de esta manera, entonces ponerle como más coherencia al asunto. ¿Bien? Listo, vamos en 35 minutos, entonces ya nos pasamos. Héctor y Juan, pues yo voy a revisar el material que ustedes entregaron. Me preocupa porque no presentaron conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Eso les va también a dejar un poco incompleto el trabajo, porque recuerden que esas indicaciones metodológicas las teníamos en la plataforma de Moodle. ¿Vale? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo. No sé si Julián, Sebastián o Juan Pablo tengan algún comentario, alguna pregunta para los compañeros que acabaron de exponer. Hola, profe, buenos días. Hola, Julián. Pues bueno, profe, pienso que los compañeros sí tuvieron de pronto, digamos, algunos pequeños inconvenientes de acuerdo
a la planificación, de pronto pues también la forma de enfrentarse uno nuevo a una planificación, de saber si lo está haciendo bien, de lo está mal, posiblemente ese miedo de que le estén diciendo a uno ahora, no, es que eso está mal, no, es que eso está mal, no, pero mire, pues eso genera un poco, pues si es una primera planificación, si es una presentación, pues, genera un poco de estrés y de nervios a la hora de tratar de dar la información. Sin embargo, pienso que hicieron un buen trabajo. Digamos que en las sesiones de trabajo ya tienen una idea más de cómo es que es la sesión de trabajo, qué es lo que van a llevar de pronto a un objetivo. Ahí ya se dieron cuenta que de pronto pues 1000 metros o el tiempo la distancia que cogieron pues es muy poca. Entonces ahí se dieron cuenta que pues si alargan o abarcan un poco más, pues van a tener mucho más resultados y demás. No creo que tenga ninguna pregunta. Digamos que pues en cuanto al patinaje quedó como desglosado la información de las distancias, de lo que usted trabaja como tal en el objetivo. Entonces, gracias, Julián. Gracias. Listo, Julián. Y eso también, muchachos, les queda de enseñanza en el tema de la caracterización. Si ustedes hubiesen profundizado más en la caracterización, tendrían de pronto esos datos de cuánto volumen trabajar con las edades. Sí, profesor, ¿bien? también fue un error que pues nos preocupamos más por el Excel, por el mes, y sí, eso sí fue como un gran Y por error. ejemplo, ahorita Héctor me hablaba, no, me pareció más fácil el mesociclo. Lo que pasa es que el mesociclo es más pequeño que el macro, Más corto. pero ojo, lleva mucho más contenido. O sea, a ustedes les faltó mucho porque deben desglosar todo el contenido, qué se va a trabajar, cómo se van a desarrollar esas capacidades físicas y va complementado con las sesiones de trabajo. Bien, pero en este primer ejercicio lo que quería era que ustedes se familiarizaran con la estructura, el saber distribuir en estructura, en periodos, en volúmenes de trabajo y ojalá ya después empezar a graficarlos. Ojo porque se supone que ya tenemos un punto de partida. En entrenamiento 3 tenemos que consolidar esas bases. Sí, señor. ¿Listo? Señor. Entonces vamos con el grupo de Sebastián. Sebastián, cuéntame, ¿tienes una pregunta? No, profe, sino que simplemente les quería como rescatar a Héctor y a Juan Alonso como el proceso que vinieron llevando y como que realmente sí se notó que se trataron como de esforzar como en cada entrega, logrando como un avance, ¿sí? Así como que tuvieran errores y demás, porque pues me acuerdo las primeras clases donde se presentaban las diapositivas y esto y solo leían y pues realmente pues, se veía como muy mal, pero pues fueron como mejorando eso, entonces pues es bueno ver eso como al final pues del semestre, entonces pues nada, bien ahí. Eso hace parte del proceso. Listo, Sebastián. Gracias, Sebastián. Adelante. Muchachos, por favor, entonces vamos con el trabajo de ustedes. Lo proyectan en pantalla y nos sustentan su mesociclo. Listo, profe. Yo creo que ya la ven, sí, me confirman. Qué pena, profe. Me ocupé un segundo, pero ya. Sí, ya, Sebastián, ya se ve la pantalla. Adelante. Okay. Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a comenzar, entonces, bueno, como tal, bueno, esta es la portada, vamos a presentar el mesociclo de tenis. Nuestro grupo está conformado por Julián Andrés Sánchez, por Juan Pablo Vélez, Dios, mesociclo con C. Ay, es verdad. Profe, yo lo había la corregí por acá. La corregí, Empezamos con el título. sí, no, profe, yo lo había acá. Qué pena, yo lo había corregido, pero la corregí por acá arriba. Dale, adelante. Bueno, ahora sí, bueno, entonces mi grupo está conformado por Julián Andrés Sánchez, por Juan Pablo Vélez y por quien les habla, por Sebastián Guzmán. Bueno, como tal, entonces comenzamos con la caracterización. Nuestro club se llama Stars Tennis, ¿sí? O Estrellas del Tenis, se podría traducir. La categoría que vamos a manejar es la categoría mayores, va de 18 a 23 años. El número de deportistas que tenemos en nuestro club sería de 16 personas. Y la ubicación, pues es la calle 35 con número 350 en Bogotá, que ya lo había hecho previamente, pero bueno, aquí vale recalcar que esta es la ubicación del
Parque Nacional en el centro de Bogotá, que tiene un club y una cancha de tenis. Ok, profe, también ahí cabe resaltar que, pues bueno, pues el tenis como caracterización es un deporte individual, anaeróbico y es de alta intensidad, es de alto rendimiento. Además que, por ejemplo, el tenis se puede jugar de dos modalidades, se juega en la modalidad individual y se juega en la modalidad que es en equipos o, pues, uno más específicamente por parejas. Consta como tal el ganador de buscar tener en su poder o en su posición 6 sets. El sistema de puntuación se deben ganar 6 juegos para ganar un set. El sistema de puntuación es que el primer punto vale 15, el segundo igual y el tercero ya vale 10, llegando a un punto de 40 puntos en total para cada set. Gana el que tenga, el que logre los 6 juegos, con diferencia de 2 juegos también ganados entre sí. Bueno, nuestro objetivo general para trabajar en este mesociclo fue la velocidad de reacción. Aquí, bueno, cité una definición de Grosser-Coles en el 89, que pues prácticamente nos dice que la capacidad de actuar o de responder ante un estímulo en el menor tiempo posible. Bueno, bien, muy buenos días. En esta parte de los objetivos específicos, nosotros destacamos 4 que son muy importantes en esta planificación, donde el primero es que mejorar el tiempo en el cual el deportista responde a diversos estímulos de rápida reacción. Todos estos objetivos van relacionados netamente con pues el objetivo principal, que es el trabajo de la capacidad de velocidad de reacción. Segundo es una familiarización del deportista con diferentes situaciones de juego rápido. Tercero es lograr que este deportista genere una respuesta deportiva instantánea sin bloquearse y que de esta forma permita el óptimo desarrollo del juego. Y por último tenemos el objetivo de mejorar la coordinación neuromuscular a partir de estas velocidades de reacción. Bien, continuamos. Bien, antes de hablar de este tipo de mesociclo, voy a hablar un poco sobre el modelo tradicional, este modelo tradicional de Matvier, que fue el que estábamos trabajando. Este habla sobre 3 grandes periodos en toda la temporada, los cuales es el primer periodo de preparación, el segundo de competencia y el tercer periodo estabilizador. Nosotros escogimos un tipo de mesociclo estabilizador y en el cual se encuentra en ese periodo de preparatorio. Bien, este mesociclo estabilizador es que se caracteriza por tener una combinación con el anterior. El anterior es un mesociclo corriente, donde esta interrumpe temporalmente el crecimiento de la carga en esos niveles alcanzados. Bien, dice que esto posibilita la adaptación de las exigencias del entrenamiento presentados en los mesociclos anteriores. Bien, ahí nos presenta algún ejemplo, pues donde se caracteriza básicamente por estos microciclos que explicaré a continuación. Siguiente, por favor. Bien, los tipos de microciclos que son los que nosotros escogimos básicamente para este mesociclo. El primero es un microciclo de choque, donde en este básicamente se caracteriza por tener a la par del volumen creciente de las cargas. Bien, de igual forma se trabaja una alta intensidad y tiene una particular concentración en las sesiones en el tiempo. Bien, este hecho o este microciclo es característico de esta preparación especial, que es donde se encuentra situado nuestro mesociclo. Bien, otro de los micros que nosotros señalamos, encontramos como oportunos para realizar estas sesiones, es el microciclo ordinario corriente, donde este pues tiene una característica de crecimiento uniforme de las cargas y por un volumen considerable. Bien, de igual forma se tiene un nivel limitado de intensidad y fundamentalmente son apropiadas de la preparación general y especial, como ya había explicado anteriormente. Bien, continuamos. Juli. Bueno, pues en este caso, pues nosotros tomamos como un mesociclo preparatorio especial. Este mesociclo es el tercer mesociclo del macrociclo. Viene, pues anteriormente vienen 2 mesociclos de 5 semanas,
Este sería ya el tercer mesociclo, en el cual entraríamos a trabajar con 4 semanas de entrenamiento. Como tal, tenemos los objetivos, un segundo. Los objetivos como tal del mesociclo: mejorar el tiempo en la cual el deportista responde a diversos estímulos de rápida reacción. El segundo, pues lo que ya había leído, como lo había leído el compañero, familiarizar el deportista con diferentes situaciones de juego, lograr que el deportista genere una respuesta deportiva instantánea, sin bloquearse en el momento de realizar el juego, y mejorar la coordinación neuromuscular a partir de la velocidad de reacción. Pues este también lo distribuimos. Entonces, este mesociclo tomamos una carga de 1.200 minutos a trabajar durante el mes. Esos 1.200 minutos lo dividimos en 4 microciclos o 4 semanas, y cada semana pues viene compuesta por 4 sesiones de entrenamiento. Como podríamos ver, entonces el volumen semanal del microciclo, para el primer microciclo tendría un tiempo de 245 minutos de trabajo real, digamos fuera el de descanso y demás. El microciclo 2 tiene un poco más, 294 minutos. Digamos que la idea de este mesociclo es ir con una carga progresiva, por ende pues los minutos van aumentando. El tercer microciclo serían 344 minutos a trabajar. Bajaríamos un poquito la carga para el cuarto microciclo, que serían de 318 minutos como tal. La frecuencia de sesiones, pues como lo hablábamos, son en total 16 sesiones. Cada microciclo tiene 4 sesiones y lo dividimos pues de acuerdo a la carga. Entonces, haciendo la distribución de carga como tal en los volúmenes de ejercicio, que quedaría como tal para cada microciclo. En el primer microciclo quedarían 62 minutos de trabajo. Seguiríamos con una carga aumentada para el segundo microciclo de 74 minutos. Se aumentaría la carga de trabajo para el tercer microciclo para un total de 86 minutos, y se bajaría un poquito la carga en minutos, 80 minutos para el cuarto microciclo. Como tal, tenemos una intensidad para los diferentes microciclos, en donde estamos entre la media de intensidad a una intensidad alta. El primer microciclo lo trabajaríamos a media intensidad. El segundo microciclo, tanto como el cuarto, lo vamos a trabajar a media alta, y el microciclo 3 lo vamos a trabajar a una alta intensidad. Esto lo hicimos con el fin de ir generando como la progresión entre las cargas y tratar de llevar una ondulación de la carga para reducir un poco y generar una supercompensación para el siguiente mesociclo que se vaya a trabajar. Como tal, el tiempo de sesión que se va a trabajar, o sea, el tiempo total de la sesión va a ser de 2 horas. Tenemos componentes técnicos, tácticos y pues principalmente el de la velocidad. Continuamos. Exacto, acá. En la distribución como tal, tenemos entonces bien. Los microciclos que veníamos hablando, la progresión más o menos gráficamente, una intensidad del 50 al 70% de trabajo, lo que habíamos relacionado a media intensidad. El 60% sería a media alta, 65% también a media alta, y el microciclo alta. Este sería el volumen, como lo habíamos dicho, y la sesión de el volumen, la carga que tendría por sesión de entrenamiento. Continuamos. Bueno, en cuanto a la sesión de entrenamiento,
¿Podríamos poner el Excel, por favor? En cuanto a las sesiones de entrenamiento, decidimos coger entonces como tal, borramos un poquito que se vean las 6 sesiones. O sea, exacto. Tomamos como tal, profe, entonces acá 6 sesiones de entrenamiento. Están las principales del mesociclo, del microciclo principal que vamos a trabajar, que sería el de más alto, y tenemos 2 sesiones anteriores y 2 sesiones posteriores del mismo que mesociclo. Entonces, ahora sí, aumentemos la primera sesión, por favor. Ok. Entonces, como tal, tenemos un objetivo del desarrollo de la velocidad máxima en el tren inferior en la primera sesión. Digamos que tenemos en cuenta el volumen de entrenamiento como tal, que va a ser de 86 minutos como entrenamiento real, y un volumen por más o menos diferenciándolo por ejercicio de entre 8 a 8.6 minutos de trabajo. Tenemos como tal una parte de calentamiento en donde se disponen 10 minutos de trabajo, en donde hay una movilidad articular, una activación, y como tal pues ya viene todo lo que es la parte central de entrenamiento, toda la parte de desplazamientos y demás. Entonces, en esa primera, digamos que la parte central de entrenamiento, tenemos como la batería de ejercicios a realizar. Lo realizamos por número de series. En este caso, pues, los vamos a tomar en la primera serie dos series. El ejercicio, las repeticiones, tienen que tener en cuenta que lo estamos trabajando por tiempo. La idea es, el objetivo general como tal es la velocidad de reacción. Entonces, como tal, disponemos de 2 sesiones de 4.3 minutos de trabajo, en donde, de acuerdo al tiempo, la idea es realizar el mayor número de ejercicios posibles. En este caso, pues las repeticiones lo tomamos por tiempo, porque no nos interesa tanto como la cantidad como tal de que haga de repeticiones, sino la ejecución del movimiento, y que cada vez pueda acelerar un poco más el movimiento y lo pueda llevar a realizar en menor tiempo posible. Sin embargo, pues tenemos un tiempo general que sería para el cambio de cada ejercicio como tal. Cada ejercicio pues también dispone de un tiempo de descanso. Ese tiempo de descanso va entre las 2 series, perdón. Entonces haríamos un trabajo de 4.3 minutos, tendríamos un descanso de recuperación entre 1.32 minutos y volveríamos a realizar la otra ronda, la otra serie. Como tal, tomando el tiempo en general, sumando el tiempo de descanso más el tiempo de trabajo, tendríamos un trabajo de 6 minutos por sesión, por ejercicio de entrenamiento. Realizaríamos pues la cantidad de ejercicios que nos disponga para generar un tiempo, el tiempo que teníamos como tal presupuestado, que es de 86 minutos, más el tiempo de recuperación para completar la sesión de entrenamiento, que sería de 2 horas. Teniendo en cuenta también pues la vuelta a la calma, en donde pues el deportista tendría que estirar sus ejercicios, sus músculos, perdón, y relajar el cuerpo como tal, una ronda de 2 minutos de estiramiento como tal. Asimismo, pues tendríamos la distribución por sesiones. Igual, la idea es incrementar poco a poco el trabajo. Digamos que las 2 primeras sesiones de entrenamiento del microciclo 3, pues va un tiempo de 2 minutos, ya aumentando un poco la carga, que es el objetivo del mesociclo. Pues aumentamos más series, podríamos mantener el mismo tiempo, pero entonces al generar más tiempo, más series en el tiempo, digamos que se trata como que el deportista mejore en cuanto a su velocidad de entrenamiento.
La carga aumentaría obviamente de sesión por sesión y pues ya trabajaríamos, como tal, mostraríamos las otras 2 sesiones de entrenamiento, unas que van con más intensidad y otras que van a menor intensidad de entrenamiento. Y bueno, profe, por ejemplo, aquí está el 86, pero como tal el primer micro, como ya va a mostrar una sesión sobre ello, creo que es esta la que está, no, esta no, esta es la de Juan, va a mostrar estas eh, que bueno, la hice con el mismo esquema, las 3 lo hicimos con lo mismo, y bueno, como se ve acá, el primero, ya que la carga es más baja en cuanto a tiempo, fue de 61 minutos, se reparte de la misma manera, se trata de hacer obviamente una buena proporción de la carga en base también a los ejercicios, y aquí quiero dar énfasis a los ejercicios como tal que se hicieron, ya que es para la velocidad de reacción. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primero es escalera y finalizar con un drive, el segundo es escalera y finalizar con un revés. Entonces, claramente aquí no es simplemente hacer la escalera como cada quien libre de su tiempo, sino como, entre comillas, con una intensidad alta, pues porque también el tiempo de cada ejercicio, pues como se ve, es muy corto precisamente para trabajar esta velocidad. Hay ejercicios interesantes, como por ejemplo el 1 contra todos, que significaría que uno está a un lado de la malla, los demás o una parte de ese grupo está a la otra, y entonces van lanzándole pelotas con la raqueta, él va tratando de responder. Son ejercicios de, como se dice, de rápida reacción, pues porque el deportista debe buscar reaccionar en el menor tiempo posible a ciertos estímulos. Entonces también aquí combinamos el sprint hasta la malla con los ojos vendados, también para buscar también una ubicación temporoespacial. Y bueno, ya además ejercicios con su respectivo tiempo y también su respectivo tiempo, o sea, su respectivo tiempo de esfuerzo, su respectivo tiempo de calma. Y bueno, ya este sería como el ejemplo de las sesiones. Que llegamos con la conclusión, que bueno, ya no la va a decir Juan, pero no será leída tan literalmente, pues por el tanto texto que hay en la diapositiva. Bien, conclusión, nosotros consideramos que básicamente esta propuesta de mesociclo que estamos presentando hacia el deporte tenis, en esa categoría de adultos, vamos a desarrollar, como dije anteriormente, una propuesta, un plan escrito, un plan gráfico sobre un mesociclo de preparación especial, donde la construcción de este mismo pues nos va a permitir poder trabajar y potenciar esta capacidad de velocidad de reacción, ¿sí? Los contenidos que se plasmaron durante la planificación de las sesiones, de los mesociclos y microciclos, nos van a permitir estimular y potenciar mucho más esa velocidad de reacción en este deporte de tenis. Se considera de igual forma que esta es una de las capacidades que tiene un mayor revuelo o se resalta mucho en este deporte, ya que se presentan concurridamente algunas situaciones de juego o actividades que tiene que ejecutar el deportista de una manera veloz y eficaz frente a un estímulo. Bien, de igual forma se considera y se, digamos que aclara esas recomendaciones de que este plan práctico y este plan gráfico se debe desarrollar de una manera, digamos que un poco más adecuada, ¿sí? Los contenidos que plasmamos están bastante efectivos y bastante cómodos al tiempo, bastante estrictos según la medición. Entonces se considera que se debe tener en cuenta esos factores como la planificación y la distribución de las cargas. Bien, se distribuyó de una manera muy eficaz y bastante cómoda cada uno en estos microciclos. Entonces se recomienda poderlo plasmar de una forma similar según se ha adecuado los tiempos y desarrollo de los microciclos en cada una de las sesiones. Listo. Siguiente, se presenta la bibliografía plasmada en todo el trabajo. Gracias. Y gracias, profe. Gracias. No sé, pronto, profe, alguna pregunta. Bueno, sí, Sebastián, no vayas a dejar de proyectar. Deja sobre todo el plan gráfico. Ve con el Excel.
Bueno, muchachos, entonces aquí también hay cosas interesantes, hay cosas por resaltar. También me parece pues que lograron el objetivo que era ese trabajo en grupo y poder presentar una planificación, un mesociclo. Yo les hablé con el tema de los objetivos, ¿no? Veo que dentro de su planificación resaltan mucho la velocidad de reacción, pero digamos que no puede ser el enfoque de todo un mesociclo. Eso debemos complementarlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les doy? Siempre por eso, si ustedes ven la coherencia que hay entre las indicaciones metodológicas o los pasos a seguir para poder desarrollar el trabajo, está la caracterización. Y dentro de la caracterización va pues la edad, qué población voy a intervenir. Fíjense que es una propuesta. Si esto lo lleváramos a la práctica, seguramente tendríamos que utilizar mucho más tiempo. ¿Sí? No solo 4 semanas, 4 o 5 semanas, sino que deberíamos llevar entre 8, 12, 16 semanas para poderlo aplicar y poder saber si realmente está bajo esta dosificación y obviamente pues utilizando test de control para saber si hubo mejoras, qué desarrollos hubo, etc. Entonces, en esa caracterización ustedes deben plantear cuáles son esas capacidades condicionales del deporte o de esa disciplina deportiva que escogimos y cuáles son las capacidades determinantes o esas capacidades específicas que me van a determinar el rendimiento deportivo en esa modalidad. ¿Listo? Fíjense que empezando por ese paso, ustedes ya van a poder enfocar los objetivos. Entonces, si es una parte general, en este caso ustedes escogieron un específico. Se supone que había una parte general. Entonces, cuando vienen de una parte general, en ese específico ya irían a trabajar esas capacidades determinantes. Puede ser la velocidad de reacción, fuerza explosiva, potencia, fuerza-velocidad, etcétera. ¿Sí? Dependiendo en el deporte, qué tipo de resistencia me va a determinar el rendimiento en el tenis. ¿Listo? Aquí vemos en cuanto a estructura, pues cumplen con la estructura. Veo que manejan un tema de distribución del tiempo. Eso quiero que lo tengan muy claro. Era algo de lo que esa planificación tradicional nos ayudaba a distribuir en tiempos y en contenidos cómo trabajarlo, cómo desarrollar la preparación de un deportista, independientemente de la disciplina deportiva. Empezaron a surgir los modelos contemporáneos a partir de las críticas a este modelo tradicional o a esa periodización tradicional, porque pues no se tenía, digamos que para un entrenamiento individual o deportes individuales se podía plasmar, pero los deportes de conjunto tenían muchas más competencias y eso dificultaba la preparación. Hay una parte donde dice volumen de ejercicio, 62 minutos. Ahí me genera un poco de ruido. ¿A qué se refiere ese volumen de ejercicios? Profe, pues digamos que en esa parte de volumen de ejercicio lo que queríamos es plasmar, o la idea que era es mirar cuál era el volumen que se iba a generar específicamente durante como tal toda la sesión de ejercicios. Entonces, arriba está lo que es frecuencia de las sesiones, el número de sesiones, pero pues no estaba como tal el volumen del tiempo que necesitábamos de trabajo por microciclo. Entonces, pues decidimos poner volumen de ejercicio para que quedara como de una forma explicando algo así de que ese era el tiempo que se iban a trabajar durante todos los ejercicios. Pero, ¿a qué se refieren esos 62? Por ejemplo, en ese microciclo, la primera sesión, ¿no? 62 sí. ¿Minutos de qué? De tiempo específico de trabajo, como tal. O sea, tenemos 2 horas de entrenamiento, pero se supone que son 62 minutos de trabajo real por la sesión, fuera del descanso y fuera de todo, bueno, de calentamiento y demás. Listo, prácticamente sería el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto. 62 minutos, alrededor de 1 hora. ¿Y el otro tiempo para complementar esa hora, en qué se va? En el tiempo de lo que es la parte de descansos,
o sea, los descansos que hay entre ejercicios, la parte, lo que es la parte de calentamiento, la activación, la movilidad articular, lo que es la parte de vuelta a la calma, en estiramiento y demás, el resto del tiempo se iría en ese trabajo. O sea, centraríamos en 2 sesiones de entrenamiento, la explicación del ejercicio, el tiempo. Me genera un poco de discrepancia el tema del tiempo, porque prácticamente estamos diciendo que de las 2 horas solo se va a trabajar 1 hora. Y la otra hora entre tiempos de descanso, bueno, eso habría que mirarlo. Sí, profe, es que por ejemplo en este caso, bueno, claramente estos tiempos son específicos, ¿sí? Son específicos porque pues claramente tenemos en cuenta que si es una sesión de 2 horas queda sobrando obviamente mucho tiempo y pues lo demás también es en parte para, digamos, ciertos, digamos, recapitulaciones de sesiones anteriores, obviamente digamos como todo esto más complementario también con otros ejercicios generales pues para el deportista, pero específicamente en lo de reacción se van estos tiempos. Listo, ¿no? Y me parece, digamos que de cierto modo bien la iniciativa que ustedes tuvieron de tener en cuenta ese tiempo, ¿no? Y decir, creo que se ve o se puede evidenciar mejor cuando vemos la estructura de las sesiones donde ustedes distribuyen todo el tiempo. Yo les dije, listo, es válido. En cuanto a los componentes, puedes bajar un poquito la pantalla, Sebastián. Tenemos técnica. ¿Por qué en técnica y técnico-táctico o sea, cuál es la diferencia? En lo técnico, se supone que va toda la fundamentación técnica. Ahí que sería bueno que esa misma parte desglosaran otras celdas donde dijeran, bueno, ¿cuál es la fundamentación técnica? Ustedes que son los que están diseñando expertos en tenis, entonces, ¿cuáles son los fundamentos? En cuanto a la técnica, el drive, el reverso, el remate, ¿ven? Entonces miren que eso lo pueden desglosar, o sea, de esa técnica, pero cuáles son los fundamentos técnicos que voy a trabajar y ver en qué etapa me voy a enfocar correspondiente al microciclo, a la sesión, cuándo las voy a trabajar, ¿listo? Eso va a enriquecer mucho más su mesociclo. Luego dice técnico-táctico. ¿Qué diferente tiene con el anterior? Digamos que ya sería como llevar esa técnica, pero de pronto una parte táctica también. Entonces, digamos que ya sería, digamos, como en una condición de juego, en donde el deportista podría de pronto, ya teniendo su parte técnica bien, podría empezar a generar toda esa parte táctica también para atacar o ganar su partido. Digamos... Ok, sí. Llevarlo como a la situación real de juego. Exacto, a la situación ya de juego, digamos. Listo. Atacó y directamente... Ahí sería bueno, no soy especialista en tenis, pero en técnico-táctico también se podrían desglosar algunas acciones. Voy a dar un ejemplo. En el fútbol, acciones tácticas. Hay defensivas, ofensivas y sus transiciones, de ataque a defensa, defensa-ataque. ¿En el tenis hay algo así? Sí, profe, pues también hay de ataque, acciones de defensa, también hay acciones de regulación de juego, o sea, en donde ya precisamente quisimos plasmar esa parte ahí, donde el deportista pueda generar, digamos, bueno, si yo sé que ataco, golpeo con drive, con derecha, voy a llevarla hacia tal lado, pero si puedo hacer mismo con reverse, pues voy a direccionar la pelota al otro lado y es como generar esa acción de juego ahí. Listo, entonces miren cómo esa parte técnico-táctica, y si le desgloso esas acciones que estamos hablando, Julián, ¿qué demuestra eso también? Mucho más dominio por parte de ustedes de la modalidad deportiva. Ustedes a lo mejor, estamos hablando ahorita de tenis, pero cuando ustedes de pronto lo tengan en cuenta en su trabajo de grado, entre más dominio usted demuestre de lo que está exponiendo, de lo que está sustentando, de lo que está defendiendo, pues mayor seguridad le va a demostrar al tribunal, ¿sí? Entonces fíjense que todo esto es como una preparación también para ello. En cuanto a estructura, serían esas recomendaciones que les doy, ¿no? Me parece que falta un poco desglosar las acciones y los contenidos, ¿bien? Veo aquí al lado derecho la gráfica, que esas barras con los porcentajes, ¿a qué se refiere? A porcentaje de duración, de volumen.
Sí, sí, profe. El volumen como tal a trabajar. Digamos que lo que decíamos, la idea era que pues cada semana hubiera un aumento, más sin embargo, pues lo que dice también el método tradicional, pues como tal era como una ondulación de la carga, donde aumentamos una carga, bajamos un poquito, aumentamos un poco más, volvemos a bajar, pero pues no volvemos a un estado inicial. Entonces tratamos como precisamente de distribuir el volumen y la carga, tratando de hacer una ondulación de la carga pues más como para llegar a una supercompensación, un avance más. Listo, perfecto. Bien. Ahí después que vendría micro 3. Pues entonces ahí como tal, este microciclo, digamos, este micro 3 sería como el que como el mayor enfoque que se tendría, ¿cierto? En cuanto al mesociclo, o sea, el microciclo 3 sería el trabajo de mayor intensidad y de mayor volumen que se va a tener en cuanto, o sea, es la semana más pesada en cuanto al mesociclo. Entonces, por eso que quisimos como resaltar la parte de microciclo 3 de la preparación general. De igualmente, pues ahí está prácticamente lo que hablábamos en cuanto al tiempo, ya digamos que en relación al primer microciclo, en donde el tiempo eran solo 62. Julián, ¿pero aquí están todos los micro o solo pusieron el micro 3? No, solamente el micro 3. ¿Y por qué los demás no? El micro 3, pues digamos, como digo, lo quisimos resaltar precisamente porque es el de mayor carga que se va a trabajar. Listo, pero es válido, pero tienen que ir todos los 4. Los 4 microciclos como tal. Sí, señor. Entonces, ya como vimos el mesociclo, luego pasamos a los micros y cada micro me va a llevar a un objetivo. Cada micro va a tener un contenido para después desglosarlo en las sesiones de entrenamiento, donde ese contenido que yo declaro en el microciclo se va a relacionar con el contenido que yo voy a desarrollar en la sesión de entrenamiento. Y ahí le voy dando coherencia a mi proceso de entrenamiento, porque aquí, listo, está plasmado, pero está incompleto. Sí, entonces, sí, profe, de pronto entonces sí haría falta meter los otros 3 microciclos. Claro. Digo, pues si quisimos solamente... Y desglosado, porque aquí solo me están trabajando de tiempo, pero bueno, listo, en el tiempo, pero en ese tiempo, ¿qué contenidos voy a desarrollar? Entonces, sí. ¿Qué medios voy a utilizar? Medios como ejercicios generales, específicos, auxiliares, precompetitivos, etcétera. ¿Qué métodos? Porque ahí puedo hablar ya de los métodos, si son continuos, discontinuos, repeticiones, intervalos, etcétera. ¿Ve? Entonces ya usted va integrando todos los contenidos y los va incluyendo en su planificación. ¿Listo? Y luego pasaríamos a las sesiones, que las sesiones también las vi. Pasa a las sesiones, Sebastián. En las sesiones, ¿qué recomendación les daría? Pues me parece que está bien organizadito, tiene como una estructura del contenido y la distribución en tiempos. Sobre todo, eso es lo que yo veo ahí, ¿no? De pronto, no sé si podría ser válido en una pequeña casilla, al lado donde dice, por ejemplo, desplazarse al lado en la cancha, al lado insertarle una pequeña imagen. De pronto la imagen, ok, sí. Para que quede más... Como un material visual, para que no quede como tan cargado de texto, de números, sino que sea un poco más agradable entenderla. Pero en general la estructura me parece muy válida. Habría que ver, ahí está muy desglosado, 4.3 minutos, o sea, 4 minutos con 3 segundos. Prácticamente es trabajo en control, lo que yo les decía. Tiene que ser usted muy estricto para ponerlo de esa manera y terminamos ejercicio, cambio de ejercicio. Ahí siempre hay, aunque ustedes me decían que por eso daban un tiempo también de descanso. El tiempo de descanso. Que se supone que ahí usted cambia el material, cambia la posición de la cancha, cambia el ejercicio. Y se da la explicación del otro. Si hay de pronto alguna explicación, entonces a veces tener en cuenta esos tiempos, porque creo que si lo llevamos a la práctica, yo se los dije, creo que la sesión pasada, va a estar muy apretado el cronograma. Okay, sí. Y varía el tiempo como tal. Todo. ¿Listo? De pronto tener en cuenta unos tiempos más larguitos, porque sí creo que ahí puede ser. Esto, la única sería llevarla en la planilla, llevarla a la práctica y poder evidenciar si realmente se cumple. Los invito a eso, a llevarlo a la práctica y poder decir sí, así como lo dosificamos, sí se puede cumplir, o nos vemos muy apretados en que termino un ejercicio, pero ya tengo que explicar el otro, y entonces como que se empieza a saturar todos los contenidos. Ok. ¿Bien?
Listo, profe. Y ahí también sería bueno tener en cuenta, porque veo que hay muchos ejercicios, por lo que logro evidenciar en la sesión. Entonces, a veces poner tantos ejercicios diferentes y que no haya un encadenamiento entre ellos puede generar una saturación en el deportista. Sí, Entonces, a veces no es tanto, yo se los he dicho muchas veces, no es tanto la cantidad, sino la calidad del ejercicio de lo que estamos desarrollando y con el objetivo. Así lo tenga que hacer durante más tiempo, pero es mejor desarrollar bien un fundamento técnico o trabajarlo de una mejor manera. Listo. ¿Listo? Vale, muchachos, en general, pues bien, lograron transmitir una idea, lograron diseñar y presentar algo, lo entregaron fuera de tiempo, eso también lo tendré en cuenta, pero cumplieron con los 3 archivos entregables, bien, y su sustentación, que sería el día de hoy. Ok, profe. No sé si Héctor y Juan tengan algún comentario para ustedes. Pues, profe, pues por mi parte, pues, trabajo que hicieron, pues me pareció muy bien hecho. Lo que más me impactó fue las sesiones, la forma como le hicieron, o sea, se ve como una forma inorganizada, cómo manejan los tiempos y las actividades. Digamos, el macro y el meso, pues que lo vi como de una manera abreviada, pero de una forma bien explicada. Y sí, profe, pues estuvo buena la sustentación de mis compañeros. Listo, Juan Alonso, gracias. Muchachos, felicitarlos, dejarles o inculcarles como esa parte, no, espero que no se quede aquí el trabajo, listo, ya presentamos, entonces guardemos, no, sigamos trabajando en la planificación, es un tema muy interesante, sigamos actualizándonos en modelos de planificación, en cómo implementarlo, cómo llevarlo a la práctica. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues daríamos por cerrada las sustentaciones. Recuerden que la sustentación de los otros 2 grupos están en la plataforma de Moodle. Ustedes ahí pueden encontrar el enlace para que lo revisen. Me parece muy enriquecedor esta parte de socialización, donde cada uno muestra su punto de vista, muestra el modelo, el deporte, vemos como esas diferencias y similitudes entre las disciplinas deportivas de cómo llevarlas a la práctica en la planificación. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros nos volveríamos a ver el día lunes. El día lunes ya empezamos semana 16. Ahí, ¿cuál es la idea? La idea es, vamos a realizar un último parcial teórico, que sería el parcial integral, le llamo yo. ¿Por qué? Porque van a salir temáticas desde primer corte hasta tercer corte. Bien, no es para que se asusten, sino para que den por ahí un repaso, revisen algunas dudas, inquietudes, algunas cosas, con la misma dinámica a través de la plataforma, selección múltiple. Ese día realizamos parcial. Ese día también, después de realizar el parcial, haríamos la socialización de notas. Entonces, para que ustedes verifiquen cuál sería su nota final de tercer corte. Hasta el momento creo que todo el mundo está aprobado, a no ser que había un estudiante, ¿quién era? Creo que Daniel Alejandro, había un Daniel Alejandro, él no volvió a asistir, no presentó nada. Pues, La chica. Creo que es la única persona que de esa manera quedaría desaprobado en esta asignatura. El resto creo que pues ya veríamos los detalles de cada uno de esos archivos entregables, porque yo los voy a revisar también. Los estoy revisando para poderles asignar una valoración cuantitativa y así poderles promediar y sumarlo al desempeño de ese último parcial teórico. Quiere decir que el próximo lunes 22 de noviembre, estaríamos dándole cierre a nuestra asignatura de entrenamiento 2. Ok. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Hasta el momento no. Juan, cuéntame. En cuanto al parcial, pues dice que todo, pero del tercer corte sería el Tercer trabajo corte pueden entrar denominaciones de microciclos, de sesión. O sea, el trabajo de consulta que hicimos. Sí, claro. Ah, listo, profe. De pronto sobre estructura de microciclo, de mesociclo. Puede salir algún tipo de contenido, pero por eso les digo, salen contenidos desde primero hasta tercer corte. Listo, profe, entendido. Bien, listo, muchachos. Entonces, de esta manera les deseo un feliz día. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Vale, hasta luego, profe, muy bien. Profe, gracias.